y este trabajo colaborativo es poder visibilizar el impacto que tiene la violencia en los niños, que más allá de números, estadísticas, tendencias, frecuencias, son vidas de niños que han sido silenciadas por la violencia y familias que se le han transformado sus rutinas y su realidad. Vamos a utilizar un hashtag para redes sociales que es @somosnoticias. Ahí le pediría a Vanessa que por favor en el chat lo pudiese colocar para que, bueno, ahí vamos a centralizar toda la información que, bueno, tanto el profesor Roberto como la profesora Gloria vayan difundiendo, ¿no? Bueno, sin más, yo quiero darle la palabra al profesor Roberto y yo lo voy a apoyar en el proceso de las diapositivas y las láminas. Profesor Roberto, buenos días y muchas gracias. Buenos días, Carlos. Saludos a todos y a todas en esta mañana y con motivo de esta presentación. Para nosotros desde el Observatorio Venezolano de Violencia también es un placer haber podido compartir este trabajo junto con SECODAP, tanto para la profesora Gloria Perdomo como para el profesor Alberto Camardiel o el resto de los 8 equipos a nivel nacional que integramos el Observatorio Venezolano de Violencia y que trabajamos en este esfuerzo, en un esfuerzo compartido por mantener y por mejorar lo que son la información y el conocimiento sobre la situación de la violencia en Venezuela y muy en particular, en este caso, sobre la situación de violencia con los niños, niñas y adolescentes. Este informe tiene varias partes, nos lo vamos a compartir. Una primera parte de la presentación la haré yo, una segunda parte lo va a hacer la profesora Gloria Perdomo, al final las recomendaciones las va a hacer Carlos Trapani con lo que serían las propuestas y las recomendaciones que hacemos tanto desde el SECODAP como desde el Observatorio Venezolano de Violencia. El informe nuestro tiene datos relativos a lo que son niños y niñas y adolescentes, pero en un primer momento vamos a ver la situación general del 2019 para ubicarnos en el contexto. Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina. En esta próxima lámina, ustedes podrán observar lo que nuestro informe cubre de enero a diciembre del 2019. Tenemos informaciones, hay datos, hay recopilación. Continuamos en ese trabajo en lo que han sido estos meses. Hay algunas informaciones que se tomaron antes de la cuarentena y hay algunos eventos de los que vamos a discutir en la mañana de hoy que se han visto alterados y que pueden incluso verse alterados más en este proceso de la cuarentena. Sin embargo, no nos vamos a referir en este contexto a las condiciones particulares que hay con los niños, niñas y adolescentes durante este año ni durante el periodo de la cuarentena, ¿no? Pero sí obviamente va a estar en todo lo que ha sido la emergencia humanitaria que tiene el país, que estuvo arropando todo el año pasado y que por supuesto se extiende y pudiéramos decir que en algunos casos se incrementa de una manera notable en este año 2020. La próxima lámina muestra lo que fueron los resultados que presentamos a fines del año pasado en relación a la violencia en el país en el año 2019. Ahí reportamos que en el país habían fallecido 16.506 personas, que de esa cantidad 6.588 podían catalogarse como homicidios, 5.286 como resistencia a la autoridad y 4.632 como averiguaciones de muerte. Lo que ustedes pueden ver en la lámina que está en gris son las tasas de estas cifras por cada 100.000 habitantes y que fueron calculadas para ese periodo de enero a diciembre del 2019. Lo que vamos a reportar hoy es tomar una fracción de esa cantidad de personas fallecidas y que quedaron en esa estadística, en ese cálculo, y los vamos a analizar
de una manera particular, tomando los que son los niños y los adolescentes, para poner la lupa en estos grupos etarios y en sus condiciones particulares de vida, de padecimiento de lo que es la violencia y la inseguridad en el país. La próxima lámina muestra un mapa de Venezuela que elaboramos el año pasado y que de alguna forma muestra lo que es la situación de violencia, de muertes y de muertes violentas en el país. Los colores más intensos muestran las zonas en las cuales hay una alta tasa de muertes violentas, de mortalidad por causas violentas, y los colores más suaves donde hay una menor tasa. Sin embargo, todo el país está expuesto a una situación de muy alta violencia. Como podrán observar los colores más claros que están en este mapa, las tasas que están reflejadas allí son entre 31 y 32 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es decir, quisiera destacar que esta cifra, que esta tasa de 32 es 3 veces superior a el umbral que la Organización Mundial de la Salud considera como el umbral de epidemia, que lo establece a nivel de 10. Es decir, en los estados de Venezuela donde hay menos muertes violentas, ya podemos hablar que hay 3 veces la cifra considerada como umbral de la violencia en Venezuela. Y luego hay otros estados muy marcados. Algunos de los datos que vamos a observar hay unas similitudes y unos cambios en los cuales, por ejemplo, ustedes podrán observar aquí Miranda y Distrito Federal y Aragua aparecen como muy fuertes, pero también aparece muy marcado el estado Bolívar y el estado Guárico. En el caso de los niños la situación varía un poco y eso lo vamos a revisar y lo vamos a analizar. Veamos entonces la siguiente lámina. Esta lámina tiene un propósito fundamentalmente metodológico, pero que nos parece importante destacar. De la cantidad del conjunto de cifras y de datos de casos de muertes violentas que pudimos analizar, hay una cantidad muy importante, más de 3.000 fallecidos, que no se pudo conocer la edad. Es decir, que en el registro que quedó, en los registros judiciales, en los registros de prensa, no fue posible conocer la edad de esas víctimas, de esas personas. Por lo tanto, no nos es posible, de una manera sólida, sustentada, poder atribuirlos a un grupo de edad o de otros. Nosotros presumimos, y vistas todas las evidencias que hemos tenido en análisis que por más de 15 años hemos llevado de esta información, que en este grupo tienen que haber un número importante de adolescentes, sobre todo muy importante de adolescentes, que van entre 12 y 17 años. Y tiene que existir también un número menor, sin lugar a dudas, pero también importante de menores de 12 años de edad. Entonces, la advertencia o el llamado de atención que queremos hacerle es que las cifras absolutas que vamos a presentar siempre tenemos que leerlas precedidas del adverbio de cantidad al menos. Es decir, los datos que estamos dando son datos conservadores. Son los datos más conservadores que uno puede establecer, pero nosotros, desde las 8 universidades nacionales que integramos el Observatorio Venezolano de la Violencia, preferimos hacerlo así, preferimos tener unos datos conservadores y limitados antes que tener unos datos que puedan ser considerados como exagerados.
Entonces, este es el propósito fundamental de este mensaje que queríamos dar. ¿Cuáles son entonces los resultados para este año? En este año nosotros colocamos y encontramos y pudimos registrar 1.120 muertes violentas en niños, niñas y adolescentes. La composición de esta cifra está dividida en 4 categorías. Hay 3 categorías que regularmente nosotros utilizamos en nuestros estudios y en los análisis y en la lámina que ustedes habrán visto al inicio. Hay 425 catalogados como homicidios, es decir, que aquellos que quedan registrados como tales en los registros policiales y judiciales. Una segunda categoría que son muertes por resistencia a la autoridad, que son aquellos individuos, aquellas personas, en este caso aquellos niños, niñas o adolescentes que fallecieron por haberse resistido a la autoridad y que entonces la autoridad los dio de baja, los abatió, que son los nombres que los calificativos, las categorías que utiliza las autoridades para referirse a ellos. Una tercera categoría, que es una categoría muy ambigua, muy rara, muy confusa en momentos, que se llama muertes en averiguación. Muertes en averiguación en las cuales son aquellos casos que no pueden ser bien identificados como suicidios, homicidios o accidentes. Nosotros una parte, un porcentaje, un grupo de esas muertes en averiguación, nos parece que podemos tener sospechas fundadas de que se tratan de muertes violentas y son las que colocamos. Podemos tener sospechas también de otros casos catalogados como accidentes o como algunas categorías allí, pero que no los tomamos en cuenta porque nosotros no consideramos esa categoría. Y hay una cuarta información allí, que es la de suicidios. Nosotros originalmente, quiero decir, hace 15 años, cuando empezamos a llevar de una manera sistemática estas informaciones, y sobre todo a partir de la censura de los datos oficiales que se impuso en el año 2004, a partir del año 2004, nosotros al comienzo no incluíamos en nuestros análisis los suicidios. Sin embargo, teóricamente y conceptualmente, los suicidios forman parte de la violencia. La Organización Mundial de la Salud establece e incorpora los suicidios en sus definiciones de violencia. Los estudios que nosotros hemos llevado a cabo en Venezuela y en América Latina con muchas otras universidades y en las definiciones que desde el año 1997 ¿no? fue establecido con la Organización Panamericana de la Salud, ahí se decía, y ahí decíamos en el grupo que trabajamos en esa definición, que la violencia es el uso o amenaza de uso de la fuerza contra otros o contra uno mismo. Es decir, los suicidios están considerados en la categoría de violencia. Nosotros no lo habíamos incluido al inicio porque no le damos relevancia. Sin embargo, en los últimos años lo hemos estado incorporando en nuestros análisis y en nuestros estudios porque lo consideramos que es algo muy relevante, que ha tomado un cariz muy particular en los últimos años en Venezuela, derivados de toda la crisis de emergencia que tenemos en el país. Inclusive elaboramos el año pasado, entre el año pasado y este año, un informe muy completo sobre suicidios a nivel nacional y con énfasis en 2 estados que en las próximas semanas o 2 meses estaremos dando a conocer del observatorio. Aquí estamos incluyendo la parte relativa entonces exclusivamente a niños, niñas y adolescentes. La siguiente lámina nos permite entonces sacar una primera y dura conclusión. En el año 2019, cada día murieron 3 niños, niñas o adolescentes en muertes violentas. Y cada semana, 21 niños fallecieron víctimas de la violencia, niños, niñas o adolescentes. En el desarrollo que tendremos, veremos un poco estas diferencias
y las categorías. Pero si los agrupamos en el objeto de este análisis y de esta presentación que estamos haciendo, SECODAP y el Observatorio Venezolano de Violencia, estamos considerando aquí en conjunto 3 niños y niñas cada día del año 2019. Bueno, pasemos a la siguiente. Esta es una repetición de la anterior. Vamos a la siguiente, Carlos, por favor. En esta tabla les presentamos la discriminación de esos 1.120 fallecidos por muerte violenta. Como podrán observar en el caso de los homicidios, hay 425 y 3/4 partes de esos homicidios fueron de niños entre 12 y 17 años y 100 fueron niños menores de 11 años. En el caso de resistencia a la autoridad, la casi totalidad fueron adolescentes entre 12 y 17 años. Nosotros tenemos algunas evidencias de que hubo más casos entre niños menores de 11 años. Sin embargo, en la elaboración de este informe preferimos no incluirnos e irnos con la cifra más limitada para tener más seguridad que por los otros casos que no quedan más claros. En el caso de los suicidios, la mayoría son también adolescentes entre 12 y 17 años. Sin embargo, hay 7 suicidios en menores de 11 años que llama mucho la atención y causa mucho dolor esta cifra. En el caso de las muertes en averiguación, los porcentajes cambian, la proporción cambia. Y en este caso, la mayoría empiezan a ser niños que están entre 0 y 11 años. Aquí hay algunas preguntas que quedarán y que la profesora Gloria Perdomo las referirá. Aquí hay ciertas dudas que uno se puede tener, pero también aquí puede estarse reflejando elementos de la violencia doméstica, de la violencia familiar, de la violencia contra los niños en el propio hogar, de los filicidios, que hemos visto un incremento en los últimos años y que puede estarse escondiendo a lo mejor a partir de esta cifra y que debiéramos intentar captar o comprender. Claro, cuando uno ve los totales, uno encuentra que son muy similares el número que hay entre los niños y los adolescentes. Prácticamente es 50 y 50%. Realmente son 49.9 y 51.1, pero estamos viendo que la proporción de ese número de víctimas entre menores y mayores de 11 años son casi, son casi idénticos. Por favor, Carlos, la siguiente. Bueno, aquí están el primer párrafo es lo que acabo de reflejarle, que estos son las proporciones que hay, que son casi iguales, 49.9 y 50.1 entre menores de 12 años o entre 12 y 17 años de edad. Ahora, cuando uno lo ve en detalle, ya en porcentaje, los que le refería en la tabla anterior, uno encuentra que en el caso de los homicidios, el 76% de las víctimas son adolescentes. En el caso de las muertes por resistencia a la autoridad, los adolescentes son el 98%, la casi totalidad. En el caso de los suicidios, son el 92% los adolescentes, un porcentaje mucho menor los niños. Sin embargo, se da una inversión allí cuando hablamos de muertes por averiguación y el porcentaje sube al 84% de los niños y niñas menores de 12 años. Es decir, que la comparación, el porcentaje similar que podemos ver en el agregado se discrimina de una manera distinta y se iguala por la contribución que hace las muertes en averiguación para estos porcentajes y cifras. La lámina siguiente
lo que hace es hacer una discriminación entre el sexo de las víctimas. Agrupados entre todos, agrupados todos los niños, las niñas y adolescentes, encontramos que el 67% son varones y el 33% de las víctimas son hembras. Esto es algo que ya se ha reportado y venimos reportando en años anteriores. La violencia es un asunto de hombres, es un asunto de varones, que son muchos más las víctimas. Esto, cuando veamos más adelante y cuando se presentan los datos de resistencia y el suicidio, veremos que las composiciones cambian un poco, pero en conjunto lo que sí nos parece muy claro es mostrar cómo las víctimas son fundamentalmente varones, en el 67%. La siguiente lámina lo que está mostrando son los resultados absolutos de de las cifras anteriores, es decir, cómo están estos en números absolutos, en números de víctimas, de niños y de niñas víctimas. Vemos que fueron 40 niños y niñas y fueron 50 adolescentes entre las mujeres. En el caso de los hombres, de los varones, fueron 275 adolescentes y 60 niños. La próxima lámina nos coloca estos datos en términos de las entidades federales. Carlos, eso. Perdón. Lo que aquí puede observarse es que el mayor número de víctimas se pudo encontrar en el estado Miranda. El estado Miranda ha quedado reflejado como el estado en el cual hay una mayor tasa de muertes violentas en el país. En segundo lugar está el estado Zulia. Aquí llama la atención porque el estado Zulia no está en el segundo lugar en el caso de las muertes totales en el país, en el caso que incluye todos los grupos de edad. El estado Bolívar, que ha sido un estado muy importante y que sí, como veíamos en el mapa al inicio, tenía un resultado muy grande y una alta tasa de mortalidad para todos los grupos de edad. Aquí lo vemos también, que se encuentra en la tercera posición, de un nivel casi igual el estado Aragua, que ha sido en los últimos años el estado más violento del país, y luego el distrito capital, Carabobo, Monagas, Anzoátegui, Lara, y ahí vamos descendiendo. Tenemos una lista de los distintos estados que no están incluidas aquí en la presentación para hacerla más ligera, pero que está incluida en el informe escrito que se ha elaborado y que se podrá conocer o podrá recibir un poco después de la presentación. Esta lámina, la lámina número 5, y es la última a la cual me refiero antes de darle paso a la profesora Gloria Perdomo, se refiere a los casos de resistencia a la autoridad. Los casos de resistencia a la autoridad han venido incrementándose de una manera muy importante en el país en los últimos años, y debo decir que en lo que va de este año 2020 incluso se han incrementado proporcionalmente muchísimo más las víctimas por resistencia a la autoridad. En este caso estamos viendo las cifras que ustedes ven allí, son unos números que uno se pudiera pensar en algunos casos que son modestos, pero que son al mismo tiempo, si uno de otra manera, escandalosos, que existan 68 niños y adolescentes, niños, niñas, adolescentes, que hayan sido
asesinados por los cuerpos policiales bajo la categoría de haberse resistido a la autoridad, entre ellos una niña menor de 11 años. Algo que llama mucho la atención, ¿no? Uno dice, ¿cómo es posible que los cuerpos policiales no tengan capacidad de poder someter a algunos de estos jóvenes sin necesidad de pasar a eliminarlos, a darles de baja, como dicen en su jerga? Entonces, estos son los datos. Ahora vamos a ver los datos de lo referente a suicidios y a averiguaciones de muerte, así como las conclusiones de este estudio. Le paso la palabra a la profesora Gloria Perdomo, quien es la coordinadora nacional del Observatorio Venezolano de Violencia. Muchas gracias, Roberto, y muy buenos días para todas las personas que comparten con nosotros. Un saludo especial para todos. Y bueno, de verdad que para nosotros es bien importante, tanto para SECODAP como para el Observatorio Venezolano de Violencia, poder hacer esta presentación, porque los datos, el esfuerzo por producir, generar y además difundir y compartir con ustedes estos datos es valioso, es necesario, porque nosotros entendemos que no puede de ninguna forma detenerse o prevenirse la violencia contra los niños, la violencia que genera muertes contra niños y adolescentes, si no tenemos un conocimiento de qué es lo que está pasando, por qué ocurre, en qué territorios está presentándose, y de alguna manera si no analizamos cuáles son como los factores de riesgo, las situaciones que generan mayor letalidad o este tipo de datos que de ninguna manera quisiéramos estar mostrando, ¿no? Fíjense, la tabla número 6 muestra los suicidios. Y estamos hablando, y de verdad que yo diría como, oye, sorprende, también podríamos decir como en simultáneo, preocupa, avergüenza que tengamos en el país que mostrar una cifra de 88 casos de suicidios producidos, y en este caso afectando a niños y a niñas, 7 de los casos, y a 81 casos de adolescentes, ¿no? O sea, cifras como estas lo que muestran es como la precaria capacidad que hemos tenido como sociedad venezolana y la omisión, negligencia por parte del Estado para evitar que este tipo de situaciones ocurran. Para que un niño, para que una niña o un adolescente llegue a una situación de suicidio, es que efectivamente estaban ocurriendo cosas muy graves que nadie pudo advertir, que no hubieron en este caso ningunos elementos de protección en la familia, en la comunidad, en la escuela donde ellos comparten, que pudieron haber intervenido para darse cuenta de que esto podría ocurrir y evitar esa muerte, ¿no? Entonces son datos como tremendamente preocupantes. Si quieres pasamos la próxima, Carlos. Son datos como muy preocupantes porque muestran situaciones extremas, o sea, los tipos de suicidio que estamos presentando aquí, exponiendo, tienen que ver con situaciones, en este caso como bien lamentables. O sea, en 7 de los casos hay armas de fuego, por citar un asunto que preocupa, ¿no? 64 casos de ahorcamiento, ¿no? Y entonces habría que verificar incluso cuáles son como los antecedentes de estos hechos, o sea, en un país y en una sociedad efectivamente preocupada, atenta, previsiva en relación a estas situaciones, tendríamos la posibilidad de contar con servicios de salud mental que advirtieran o identificaran el tipo de riesgo que podría ocurrir con esta población. Y lamentablemente aquí estamos haciendo una presentación forense de los casos, y de alguna manera lo que nos llevaría es a advertir la importancia de programas, de servicios de salud mental, y yo me preguntaría dónde están, o sea, dónde están los programas por parte del Estado en materia de salud mental, dónde están los servicios para trabajar casos tan delicados como los que conocemos de depresión,
de situaciones de mucha angustia que tienen, por ejemplo, por citar una ilustración de un caso que conocimos por prensa, de una niña que se suicida porque había quedado sola porque su familia se había ido. ¿Quién, desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado, quién está ofreciendo apoyo, seguimiento, acompañamiento desde el punto de vista del Estado a este tipo de situaciones para que no ocurran? Entonces, bueno, ahí están, pues están como de alguna manera las cifras muy claras: 7 son niñas y niños, 81 adolescentes, y bueno, son hechos que efectivamente no deberían ser mostrados, pero ahí están las cifras, o sea, como para alertarnos, advertirnos que estos valores, si no intervenimos, si no hay efectivamente programas o acciones, pueden escalar y no hay manera de reducirlos, ¿no? En la próxima lámina presentaremos los casos llamados de muertes en averiguación. Cuando se habla de muertes en averiguación, aquí están las cifras totales de 539 víctimas, niñas, niños y adolescentes. Y lo primero que tendríamos que decir es que lamentablemente aquí pudiéramos estar con una cifra bastante reducida en comparación con la cifra real o la cifra total, ¿no? En primer lugar, porque en esa categoría de muertes por averiguación es solamente reportada la edad en el 89% de los casos, ¿no? Es decir, tenemos una franja, como decía el profesor Briceño anteriormente, tenemos una franja de datos que no se reportaron la edad, y bueno, uno tendría que preguntarse allí si en particular las niñas, los niños y los adolescentes podrían ser especialmente víctimas de este tipo de muertes en averiguación. Y por el otro lado, habría que examinar a qué se está refiriendo en este caso los registros, los datos que se encuentran reportados como muertes por averiguación, a qué exactamente se están refiriendo. Porque sabemos que desde el punto de vista legal, muertes por averiguación se refiere a todos aquellos casos, desde el punto de vista policial, están identificados como aquellos casos en los cuales no ha sido posible determinar o presumir que esa muerte que ocurrió tiene que ver directamente con un suicidio, o que claramente puede ser calificado, por ejemplo, como un suicidio, sino que es una muerte que se está averiguando cuál es su naturaleza. Y en ese grupo hay una cifra como muy diversa de casos que, como bien explicaba el profesor Briceño, nosotros quisimos, de ese total que normalmente se presenta en muertes por averiguación, deliberadamente nosotros excluimos y no estamos presentando lo que tiene que ver con accidentes, situaciones en las cuales hay accidentes de tránsito, una cantidad de datos que normalmente se meten en esta categoría de muertes por averiguación y que básicamente se incorporan porque no está claro si efectivamente fue un arrollamiento o fue una caída o fue propiamente hablando un accidente. Pero entonces nosotros preferimos restringir o reducir los datos y solo mostrar en muertes por averiguación estos que efectivamente no parecieran asociados a accidentes, sino que tienen que ver directamente con muertes que deben ser averiguadas como presuntos homicidios o como presuntas muertes violentas, es decir, con la intención de hacer daño, ¿no? Teniendo esos datos incluso así tan restringidos, o sea, como una de las cosas que uno observa al ver esa información que está allí presentada es: ¿por qué como país no tenemos derecho a que esté clara la presunción, o sea, esa muerte de averiguación, a que sea explicada y analizada ante el país de qué se trata? O sea, ¿por qué tenemos un grueso tan importante? Fíjense que tenemos por determinar, y en un otro 399 casos.
O sea, son casos de muerte, o sea, no estamos hablando de situaciones como triviales o insignificantes, estamos hablando de muertes. Y en esta situación, la investigación policial, la investigación que tendrá a cargo el Ministerio Público, que debiera y está obligado por ley a tener a cargo el Ministerio Público, ni siquiera se establece como preocupación identificar cuál es ese otro. O sea, esto desde el punto de vista como ético es como bastante lamentable. O sea, desde el punto de vista institucional obliga a la pregunta, ¿dónde está el Ministerio Público dándole la cara al país y explicando a la sociedad venezolana por qué mueren los niños? O sea, ¿cómo es que tenemos una cifra tan alta de 399 muertes que no tengamos ni idea de por qué ocurrieron y que, como sabemos, no tenemos información pública acerca de la naturaleza de estas muertes, que además no queremos saberla simplemente para contabilizarla y tener los datos registrados, no. O sea, queremos saberla para entender de qué manera ese tipo de muerte puede ser evitada, de qué forma pueden ser protegidos los niños, las niñas, los adolescentes en este tipo de situaciones. Hay otro registro que suena un poco como extraño, no estamos acostumbrados a esta calificación que es la llamada, en este caso de averiguaciones de muerte, como muertes naturales. Entonces, ¿cómo es que es muerte natural? Pues no se entiende mucho, o sea, tiene que ver con que se presume que fue por una razón de salud, pero se sospecha que no es así y por eso se averigua. Entonces, bueno, ahí está ese dato para que sea como sometido a escrutinio de parte nuestra. Y bueno, nos tocará a las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones sociales que trabajamos en materia de protección de la niñez, examinar este tipo de situaciones, llevarle la vista y tener claros y averiguar, en ese caso asumir nosotros, en este caso la labor de monitoreo y vigilancia de derechos que siempre se está emprendiendo para garantizar o para evitar que este tipo de muertes ocurran, ¿no? Si quieren la siguiente lámina. En este tema de muertes por averiguación, también es como importante advertir que ciertamente como nos ha informado el profesor Roberto, desde el punto de vista conceptual, nosotros estamos hablando de muertes violentas, entendiendo, de acuerdo al criterio de la Organización Mundial de la Salud, que muertes violentas se refieren a aquellas en las que hubo violencia, es decir, intención de hacer daño o pretensión de matar, ¿no? Nosotros en este caso tendríamos que también preguntarnos si hay otro tipo de violencia o si hay otro tipo de muertes que a lo mejor no hay la intención de hacer daño, pero efectivamente el daño, la letalidad o las muertes están ocurriendo. O sea, nosotros en muertes por averiguación, un debate importante que tenemos es si allí deben ser incluidas o categorizadas esas muertes que ocurren por negligencia, por la omisión, porque el Estado deja de hacer o de cumplir sus obligaciones básicas, porque, por ejemplo, ¿por qué muere una niña o por qué murió un adolescente el año pasado por la explosión de una bombona de gas? O sea, ¿quién tiene a cargo la responsabilidad del mantenimiento de los surtidores del gas doméstico? ¿Cómo es que las personas tienen que cargar bombonas de gas que no tienen como las precauciones o toda la seguridad en ese traslado? O sea, ¿quién tiene como en este caso la responsabilidad de que eso ocurra? O sea, ¿es el padre, la familia que tiene esa bombona o que tiene que inventar un recurso para tener gas doméstico en la casa? O para tener, por ejemplo, leña en la casa para cocinar porque no llega el gas doméstico y con ello se incrementan los accidentes y las muertes, o es responsabilidad del Estado que tiene el deber de asegurar los servicios básicos fundamentales para el nivel de vida adecuado de la población.
Entonces son como interrogantes que tendremos o que tenemos planteadas y que es importante como advertir, ¿no? Entonces, en términos generales, nuestras conclusiones, revisando todos estos datos que hemos examinado, lamentablemente las conclusiones tienen que ver con eso, o sea, con que junto a la emergencia humanitaria que afecta al país y que ha venido en términos de prioridades de la asistencia siendo como señalada y atendida, a esa emergencia humanitaria se le agrega o se incorpora lo que podríamos llamar una epidemia de violencia. Desde hace mucho tiempo en el país tenemos una epidemia de violencia que causa muertes, causa lesiones y causa heridas en toda la población y que muy especialmente afecta a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Esta epidemia de violencia hay que atenderla con la misma prioridad y con la misma calidad que debe ser atendida la emergencia humanitaria compleja, justamente porque esa violencia forma parte de la emergencia humanitaria compleja, ¿no? Entonces, frente a esa emergencia humanitaria y ante la violencia, uno ve que no aparecen, no existe, uno no termina de visibilizar el Estado social de derecho. ¿Dónde está el Estado garantista de derechos humanos del que habla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Esa sería como una primera gran conclusión. Por otra parte, afirmamos la niñez venezolana sigue siendo víctima de múltiples y muy prolongadas amenazas, vulneraciones a sus derechos a la vida, a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la educación, a su pleno desarrollo personal y social. Sobre todo la amenaza al derecho a la vida y a la integridad personal hace mucho rato que lo venimos advirtiendo en distintos estudios, registros, informaciones. Eso no solo es que sigue intacto, sino que se complejiza, se agravan las maneras o las expresiones con las que aparece. Las muertes por homicidios y por resistencia a la autoridad siguen ocurriendo con cifras que demandan que sean emprendidas políticas y planes de protección para prevenir y para atender las muertes, las lesiones, la victimización por mortalidad violenta en el país. Aquí habría que decir claramente, hay decisiones públicas que no se han tomado, no ha habido la voluntad de tomarlas. Por ejemplo, en homicidios, un factor que claramente reduce los homicidios tendría que ver con el que se haga el control o la reducción de la presencia de la enorme cantidad de armas en manos de civiles distribuidas y utilizadas por los civiles en la sociedad de manera generalizada. O sea, para muestra lamentable lo que estamos observando en estos días en las comunidades de Petare. O sea, cómo es que esa tonelada de armas está circulando de manera como tan expandida. Entonces no hay comida, no hay agua, no hay gasolina, pero fusiles, armamentos, municiones hay y en abundancia para seguir causando daño, ¿no? En términos de resistencia a la autoridad, tendríamos que decir, no es una recomendación que hacemos al Estado, no es una orientación acerca de lo valioso, importante, que sería reducir las muertes por resistencia a la autoridad, es que las muertes por resistencia a la autoridad son delitos, muy especialmente si eso está dirigido y si tiene como afectados directamente a niños y adolescentes. Las muertes por resistencia a la autoridad lo que reflejan es incapacidad, falta de profesionalismo, falta de compromiso con los derechos humanos de los cuerpos de seguridad del Estado, y en esa materia simplemente tenemos que decir, es obligatorio para las autoridades públicas que la resistencia a la autoridad desaparezca en las estadísticas y en los hechos referidos a la actuación policial con niños, con niñas y adolescentes. Y en materia de muerte por averiguación y en materia de suicidio, bueno, es obligatorio, está en la Constitución, está en la LOMNA, está en los distintos documentos y normativas que ha suscrito la República, la obligación del Estado de contar con políticas, planes y programas que
aseguren la protección integral de la población. Es deber del Estado no esperar a que haya amenazados o a que haya personas muertas, sino básicamente es obligación del Estado garantizar las políticas sociales básicas, los derechos de protección, las instituciones, los servicios, los programas dotados con recursos para evitar la vulnerabilidad de los niños. Y entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir? Que en el contexto de emergencia que vive el país, ahora en estos días complejizado con la nueva epidemia, lo más probable, y esto lamentamos tener que escribirlo como conclusión, es muy probable es que sean mayores las dificultades y mayores las amenazas para la vida y para la integridad personal de los niños, las niñas y de los adolescentes. Y advertir o seguir difundiendo ampliamente, reclamando, exigiendo que deben ser activados mecanismos, medidas, programas de protección especial para que puedan ser de alguna manera intervenidos esos factores que ya estamos identificando como factores de riesgo que incrementan la vulnerabilidad de esta población, y mientras el Estado siga omitiendo por su deber, sencillamente seguirán siendo víctimas de estas múltiples afectaciones y vulneraciones de sus derechos, y nosotros lamentablemente tendríamos que seguir identificando, contabilizando las muertes, contabilizando estas amenazas e informándolas, lamentablemente, sin documentar los avances que en esta materia podamos hacer en el país. Bueno, en términos de recomendaciones, ya año a año SECODAP, el Observatorio y otras organizaciones de derechos humanos, incluso de Naciones Unidas, han explicado que la violencia tiene un efecto devastador en la vida de los niños y en la vida de las familias. Se han formulado muchísimas recomendaciones, orientaciones, para que sea una guía para la acción del Estado. Y creo que a partir de los datos que hemos presentado, la primera recomendación es que por parte de las autoridades hay un reconocimiento de la violencia contra los niños como un problema de salud pública. Hechos tan lamentables como los de Petare nos da cuenta, bueno, cómo la violencia se normaliza y cómo las armas forman parte de la cotidianidad de muchos niños y de muchas comunidades. ¿Eso qué significa? Que sea un problema de salud pública, bueno, que hay unas obligaciones del Estado que son irrenunciables, que son indelegables y que sobre todo son impostergables. Creo que otra recomendación que es importante, bueno, entender que hay unas necesidades básicas de la población, especialmente de los niños. Y en la medida que una comunidad hay dificultades en el acceso a alimentos, en los servicios públicos, en el acceso a agua potable, bueno, hay factores de riesgo donde la violencia se cuela y la violencia va a estar presente en la vida de muchas familias. Por eso hemos dicho que la emergencia humanitaria compleja que afecta al país, bueno, tiene una relación determinante con la violencia contra los niños, ¿no? Porque hacen a los niños mucho más vulnerables, no solo para ser víctimas, sino también, bueno, para poder ser victimarios en algún momento. Otra recomendación va dirigida, bueno, al fortalecimiento de capacidades especializadas en materia de protección. No basta tener protocolos, no basta tener guías de atención si el personal del sistema de protección no tiene las competencias, las estrategias y los recursos suficientes para una adecuada atención. Y cuando hablo de adecuada atención, en los distintos momentos de la violencia. Antes de un hecho violento, durante un hecho violento y después de un hecho violento. Que le permita a los niños y sobre todo a las familias afectadas, bueno, la normalización de su vida, sobre todo después de un evento que es traumático. Consejos de protección incompletos, sin programas, sin servicios, ni siquiera con capacidad de desplazamiento, bueno, se te da cuenta, bueno, que no hay capacidad del sistema de protección para hacerle frente a la violencia. Y eso requiere incluso también profesionales mucho más sensibles a las necesidades de los niños y entender que la superación de la violencia va más allá de una lógica policial o una lógica de seguridad ciudadana. La violencia como una realidad, una problemática multicausal y multifactorial requiere ser vista de una mirada transdisciplinaria, donde apostemos a la prevención, pero también apostemos a la intervención. Hay una cuarta recomendación que va dirigida hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho y el desarrollo institucional del sistema de protección. Cuando hablamos de Estado de Derecho, lo que estamos apostando
es el cumplimiento estricto de la ley, el cumplimiento estricto de los derechos humanos. En la medida que la impunidad, el desconocimiento de la ley, la debilidad en las instituciones para una adecuada atención, en la medida que se quiebra el Estado de Derecho, bueno, los ciudadanos y especialmente los niños son mucho más vulnerables. Y cuando hablamos del desarrollo institucional del sistema, eso implica el fortalecimiento en las capacidades técnicas, en las capacidades operativas y en las capacidades financieras para una adecuada atención. Nosotros lamentamos que desde la reforma de la LOCNA del año 2007, el sistema de protección se condenó y hoy está prácticamente en un cierre técnico que no tiene capacidad de respuesta a los problemas de los niños, especialmente los problemas vinculados a la violencia. Entonces es necesario que ese sistema se fortalezca bajo esos principios originarios de descentralización, integralidad, articulación y sobre todo desde una perspectiva basada en los derechos de los niños. Hay una quinta recomendación que ya el profesor Briceño la asomó en su presentación, todo lo que tiene con un sistema de información y recopilación de datos. O sea, es inaceptable que tenemos más de 15 años sin la publicación de cifras oficiales de violencia contra los niños. No se ha publicado el anuario de mortalidad, entonces no sabemos a ciencia cierta, a partir de información oficial, la magnitud y el alcance del problema de la violencia contra los niños. O sea, tener un sistema de registro único de casos, donde haya claridad en los casos, cómo se registra, donde esa categoría de averiguación por muerte sea suficientemente aclarada, ¿no? Y que todas las muertes tengan justicia y las familias tengan derecho a la verdad, creo que forma parte. Y para eso tenemos que tener un sistema de información que sea desagregado, confiable, accesible y en evidencia científica. Pero eso es fundamental, no solo frente al problema de la violencia, sino también para frente a otros problemas que afectan a los niños. Tenemos que tener efectividad en los protocolos de prevención y atención de los niños frente a un hecho violento. Eso implica la restitución de los derechos, la rehabilitación y el acompañamiento psicosocial a las víctimas. Eso también implica la indemnización en aquellos casos que sea necesario y sobre todo que el Estado asuma acciones de garantía y no satisfacción, sobre todo para dar certeza de que esos hechos violentos no van a volver a ocurrir. ¿Eso qué implica? Programas de investigación, programas de formación, programas de acompañamiento que coloquen un freno a esta violencia contra los niños. La profesora Perdomo también apuntó hacia las políticas sociales básicas de protección especial. Tenemos que superar esa lógica de atención a los niños por emergencia y pensar que los niños solo necesitan educación y comida. Los niños también necesitan una gama de derechos que sean respetados y que sean garantizados. Porque cuando hablamos de derechos de los niños, eso implica desarrollo, y eso implica políticas públicas, y eso implica inversión. No hay derechos sin presupuesto y no habrá un cese de la violencia si no hay una política seria con recursos suficientes para una adecuada atención. Y por último, nosotros desde SECODAD apostamos siempre a las escuelas como espacios afectivos, formativos y protectores, porque las escuelas, a pesar de todas las dificultades que pudiesen tener, siguen siendo espacios de protección. Entonces, eso implica que el Estado acompaña al docente, apoya al docente para que el docente sea un agente de protección. Y ese docente pueda detectar situaciones de violencia, pero también pueda acompañar a una familia frente a un hecho violento. Entonces, bueno, estas serían como algunas recomendaciones. Recomendaciones han sido reiteradas año a año, pero bueno, lamentamos que el Estado, el tema de la violencia contra los niños sigue siendo un tema invisibilizado, un tema poco priorizado. Entonces, de esta medida ponemos a la orden, bueno, de los periodistas y los investigadores, cualquier persona que esté interesada, estos datos y este estudio. Yo quiero, en nombre de SECODAD, agradecerle todo el apoyo del Observatorio Venezolano de Violencia, no solo por el trabajo minucioso en la recopilación de los datos, sino también en esta presentación, una presentación que se hace en un contexto de cuarentena, en un contexto de pandemia, pero convencido que cada caso que está reflejado en esas tablas merece ser contado, merece ser visibilizado de cara a la justicia. La democracia se fortalece en la medida que tenemos justicia y tenemos la posibilidad de que las personas puedan ejercer sus derechos y puedan vivir en una sociedad libre y sin miedo. De esta palabra le quiero dar la palabra a Vanessa, para que Vanessa nos ayude, por favor, a la moderación de las preguntas. Vanessa tiene dificultades en su micrófono.
Hay muchas preguntas. Ah, ya lo logró activar. Ajá, Vanessa, te escuchamos. Ok. Tenemos muchas preguntas. Creo que podemos hacer varias rondas de preguntas para que ustedes puedan abordarlas todas y no quede ninguna por fuera. Voy a agrupar por temas. Me gustaría pues abordar primero la parte del suicidio. Los periodistas se preguntan cómo escribir esto, cómo reportarlos, porque se ha hablado de que reportarlos como noticia hace que aumenten mucho más estas muertes. Se preguntan si solamente hay datos tipo la edad, el lugar y el cómo ocurrió, si es bueno publicarlo así sin tener más detalles. También preguntan si hemos revisado cuáles son las causas del suicidio, si es bullying, si es por migración, si estas dos causas pues han aumentado la incidencia del suicidio en los niños y adolescentes. Otra de las preguntas tiene que ver con comparativos entre el inicio de la violencia, de las muertes violentas, tanto como niños victimarios como niños víctimas. Si hay algún incremento o alguna variación entre 2019 y 2018 con respecto a este dato. También nos preguntan sobre variación entre niñas que son víctimas de la violencia entre 2018 y 2019. Y finalmente, si hay un impacto, si hay ¿cuál es el porcentaje que tiene las muertes violentas de niños, niñas y adolescentes del grupo total de muertes en el país? Si es un alto porcentaje y se ha variado entre 2018 y 2019. Primera ronda. ¿Quién? ¿Quieres que arranque yo, Gloria, o arrancas tú? Sí, si quieres arranca tú y yo completo. Bueno, yo pude leer un poco las preguntas de Gregoria Díaz y de Jack en relación a los suicidios. Yo diría que es difícil poder establecer si publicitar los suicidios pueden estimularlos o no. Eso entiendo que en medio de la prensa y en los medios, en los medios y en las facturas de redacción de la prensa, en el pasado esa era más o menos la creencia y eso fue lo que se aplicó en muchos casos, por ejemplo, en relación a suicidios en el transporte público y en el metro de Caracas. Sin embargo, tenemos una situación en la cual los suicidios no se vinculan a condiciones estrictamente individuales, aunque todo suicidio es individual, sino que ya empezamos a ver unas condiciones sociales generales y eso entonces llama la atención y nos parece que es necesario entonces colocarlo. La pregunta que uno al final se hace es si ayuda más a superar la situación, a tener una respuesta, si uno contribuye al silencio o si uno lo mantiene en el silencio. Nosotros no lo hemos creído y por eso hemos trabajado en que sea un tema que salga. Cuando hace unos 3 años lo colocamos en la palestra pública, no era un tema propiamente de discusión público y por ver los datos que teníamos, pues lo logramos colocar y eso llamó la atención y permitió desarrollar algunas respuestas. Sin embargo, bueno, sencillamente no hay mecanismos de respuesta general a esto, digo, para todos los grupos etarios. En el caso de los niños, el efecto yo creo que es distinto. Preguntan, ¿puede vincularse con el bullying, con migración? Bueno, quizás sí, no tenemos casos muy claramente. Lo que se podía referir y que ya Gloria refería, tenía que ver algo con migración, con abandono. Lo que yo puedo pensar y decir es que en el caso de los adolescentes hay un elemento muy particular que puede estar contribuyendo, que es la pérdida de futuro, pérdida de sentido del futuro.
y es algo muy duro en términos de la adolescencia, porque en la juventud es el momento en que el futuro es todo, todas las puertas abiertas, todo significa futuro. Pero cuando se fueron los padres, no se tuvo más acceso, fue necesario dejar la escuela porque no tenían cómo pagarlos, o el joven llegó y comenzó a estudiar en la universidad, y eso lo hemos visto en Mérida, comenzó a estudiar a la universidad y iniciándose muy joven, pero después los padres no tenían cómo continuar financiando los estudios, entonces tuvo que, no los estudios, porque son gratuitos, la permanencia en la ciudad, la comida, el local, entonces tuvo que regresar. Entonces, si uno agrupa un poco todo esto, uno puede decir que hay todo un sector juvenil, adolescente, que tiene una pérdida de futuro, de sentido de futuro, y que eso le da una desesperación que lo puede conducir, aunado a otros factores siempre está allí, individuales, pero que lo puede conducir al suicidio, y que creemos que desde el punto de vista social y colectivo, porque es lo que intentamos analizar nosotros, no las individualidades, desde el punto de vista social y colectivo, ¿qué está afectando? Y eso lo hacemos, digo, como sociólogos, como analistas, pero también desde el punto de vista de la epidemiología social, eso es lo que se busca entender, más allá de las condiciones estrictamente individuales, qué cosas pueden haber en el momento histórico, en el grupo social, que pueden explicarlo. Y en relación a lo que pregunta Jack, sí hay estudios en otros países, los hemos trabajado, los he reportado. Como les decía, hay un estudio de suicidios no específico con niños y niñas, sino de toda la población venezolana, que bien pronto, en las próximas semanas o meses, o un mes y medio, ya estará a disposición de toda la sociedad venezolana, que es como lo hacemos nosotros desde el observatorio. Gloria. Sí, bueno, yo básicamente sobre este tema creo que es importante por decirlo así, la convocatoria a los distintos equipos, organizaciones, personas que están a cargo como profesionales en los servicios, para que den cuenta de cuál es el tipo de medidas, de acciones. O sea, me encanta que hayan hecho esa pregunta en particular, entiendo que periodistas, porque advierte una sensibilidad y una preocupación por el impacto, las consecuencias que esta información puede tener en la población, en particular en los niños, ¿no? Pero al respecto, yo creo que una de las misiones o de los objetivos que pretendemos justamente con este informe es colocar el dato en manos de especialistas en la materia a nivel individual, como advertía Roberto, de cuáles son los programas, cuáles son las medidas, las acciones, si es el caso, cuál es el tipo de campañas educativas que pueden ser emprendidas para detener o prevenir el asunto, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, bueno, muchos no tantos, ¿no? Pero sí recuerdo que trabajábamos en Petare haciendo el informe de la situación de los niños. Por ahí vi que estaba la doctora Helen Ruiz entre los participantes, y nos sorprendió encontrarnos entre las muertes violentas una cifra importante de muertes por suicidio. Y nosotros dijimos, bueno, pero ¿cómo es esto? Y le agarramos, o sea, nos colocamos como equipo que estaban en la zona y que queríamos de alguna manera intervenir o hacer un aporte importante. Comenzamos a averiguar en detalle, así como ustedes lo piden, haciendo un registro, un examen cualitativo de los casos, y encontramos que buena parte de los suicidios se producían con envenenamiento. Y la razón por la cual de alguna manera era fácil, entre comillas, suicidarse, es porque el racumín, el veneno para matar ratas, lo vendían nada más y nada menos que en la puerta del Pérez de León de Petare, a unos pocos metros de la redoma de Petare, un sitio de altísimo tránsito en la zona. Y en aquel momento pudimos hacer un diagnóstico muy fino, identificando que las muertes estaban asociadas al fracaso escolar, a conflictos en las familias y a la facilidad del acceso a ese veneno que vendían los buhoneros en la puerta
en las calles de Petare, ¿no? Y por esa vía, interviniendo en esa medida, advirtiendo que es una situación de riesgo, se pudieron reducir, o sea, les pongo un ejemplo como muy operativo, muy práctico, como para advertir la importancia del contar con datos, la importancia de un informe, por ejemplo, como el que estamos presentando, que le advierta a la sociedad que están ocurriendo este tipo de hechos, y entonces las personas que tienen calificación, que tienen experiencia, que pueden hacer contribuciones, nos advertirán, bueno, cuáles son como las medidas. Nosotros básicamente, como dice el profesor Roberto, lo que podemos es mostrar como la tendencia o las líneas grandes, lo que está ocurriendo a nivel social, y bueno, corresponde ahora organizarnos como sociedad para poder dar respuesta a esta situación, ¿no? En cuanto a las variaciones, bueno, quizás el profesor Roberto iba a abundar también más en las variaciones del año, de los años anteriores a esto. Yo lo que quisiera advertir es que efectivamente en muy corto tiempo, de un año al otro, es que tenemos otro país. O sea, las características de este país, quizás el año anterior, el análisis que hacíamos estaba muy marcado por las migraciones, por la reducción de la población del país en el territorio y la cantidad de gente que estaba migrando y cómo eso había cambiado sustancialmente los rasgos y las características principales del país. Pero en este momento, por lo menos en mi criterio, creo que es importante como advertir que tenemos otro país, que la desinstitucionalización es mucho mayor, que ya el año 2019, no quiero ni imaginarme hacia 2020, las escuelas perdieron en mucho su capacidad de socialización, de apoyo, de acompañamiento a las familias. Eso que estaba advirtiendo Carlos Trapani, o sea que las escuelas se redujo considerablemente la capacidad de protección y de socialización. Entonces, al comparar un año con otro, no es simplemente comparar unos números, o sea, yo creo que es importante también comparar capacidades, o sea, qué capacidades hemos perdido y cómo entonces las manifestaciones de la violencia o las características de la violencia que afecta a los niños tiene que ver con otros cauces, ¿no? O sea, por ejemplo, yo insisto en el tema de las muertes, en el caso de muertes prevenibles, en casos, por ejemplo, de accidentes domésticos, esas cifras que tienen que ver con casos tan horribles como lo que hemos visto de niños quemados en incendio, porque los niños estaban en una práctica muy primitiva de cazar o de buscar animalitos para poder sobrevivir, o sea, y que asume el riesgo, entonces hubo un incendio y una alta cantidad de niños muertos en ese incendio. O sea, eso tiene que ver con calidad de vida, con capacidad de protección y de seguridad de la vivienda, de los servicios básicos, del traslado, la calidad del transporte público, por ejemplo. Entonces son una cantidad de muertes que en este caso que pudiesen ser prevenidas y que de alguna manera responden a la pérdida de capacidades de protección, de resguardo, de evitar la vulnerabilidad de la población, de los niños, ¿no? Entonces, ciertamente este año, si usted compara los datos que presentamos el año anterior a hay una reducción considerable en el número de las muertes, por ejemplo, por homicidios. Hay otras razones que hay que analizar al respecto. Tiene que ver con justamente el tipo de intervención que está teniendo el Estado en términos de letalidad, como alguno de los estudiosos ha revisado o ha propuesto, la migración o la salida también de bandas armadas organizadas que se retiraron del país, la reorganización de las bandas con otras características. También, y creo que es un factor importante al sacar esa cuenta, es que no tenemos seguridad de la calidad de los registros de los datos. Hay muchos datos que no reportan información completa y por tanto no podemos presentarlas
al exponer estos datos que estamos publicando, porque el dato no es suficiente, no tiene la suficiente calidad y preferimos omitirlos, pero justamente la falta de registro, la falta de información, la calidad de la información sigue siendo un elemento a considerar al momento de valorar la comparación de un año con relación al otro. No Gloria, sé si sobre esto, Roberto, iba a ahondar. Gloria, yo quisiera agregar algo en relación a los suicidios, que lo vemos mucho en el Servicio de Atención Psicológica de SECODAP, es que no hay políticas ni programas en salud mental. O sea, un niño con una ideación suicida, con un cuadro depresivo, no hay forma, no hay manera de poderlo atender. Entonces, el no tener programas de salud mental es un factor de altísimo riesgo, bueno, que pudiese conllevar a situaciones lamentables como la muerte a través del suicidio. Entonces, yo creo que ese es un llamado a la reflexión. Yo creo que en la medida que nosotros fortalecemos la salud mental, damos acompañamiento, sobre todo en un contexto tan difícil que nos toca vivir, bueno, los niños van a tener, y las familias, mayores recursos para afrontar un contexto que se caracteriza por la adversidad, ¿no? Tener ese elemento en cuenta para poder analizar el fenómeno del suicidio. Okay. Nos queda por acá pendientes las preguntas sobre inicio de la violencia, tanto en víctimas como victimarios. ¿Cuál es el porcentaje de las muertes de los niños, niñas y adolescentes en comparación con el porcentaje de las muertes violentas de toda la población venezolana? También si hay incremento en las muertes de niñas y niñas y adolescentes mujeres. Para luego darle paso a las preguntas relacionadas con la resistencia, la autoridad. Preguntan si hay algún incremento entre 2018 y 2019 en esta data. Hay una pregunta que señala cuál podría ser el argumento que utiliza los cuerpos de seguridad cuando se trata de una muerte de un niño. ¿Cómo pueden alegar que un niño se resiste a la autoridad? También hay otra pregunta de si tenemos información desagregada sobre cuáles son los cuerpos de seguridad que participan en esta resistencia a la autoridad. Bueno, dos comento. En relación a lo anterior que decía Carlos, me parece bien importante de los servicios de salud mental como un factor de mitigación de las circunstancias. O sea, las circunstancias están y la vemos que se agravan, como lo señalaba Gloria, pero si además no existe esta posibilidad de darle un apoyo y de contener, de mitigar ese impacto, pues la situación es mucho más grave. Y esto me parece importante a lo que está refiriendo Carlos Trapani. Sobre las preguntas. Incrementos. En términos absolutos, no hay incrementos. No hay incrementos en términos absolutos y esto tiene que ver con dos elementos. Entre el 2018 y 2019, como ya ha referido Gloria, tuvimos un descenso en los homicidios y en las muertes violentas en conjunto en el país. Una tasa de 80, en el 2018 pasó una tasa de 60 en el 2019. Eso afecta también lo que es la situación con los niños del centro. ¿Qué pasó allí? Lo hemos analizado para el conjunto de toda la población y afecta para aquí. Ya Gloria refirió algunas de las variables, ¿no? Desde el punto de vista de tasa, que puede ver de los cambios en la criminalidad, del cambio de oportunidades, del dominio más del control por las bandas y las megabandas y los grupos delincuenciales grandes que logran imponer una paz criminal en territorios, ya diversos factores. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de los números absolutos, la situación es muy evidente. Ha habido un descenso de la población. Se supone que hemos tenido una pérdida de 5 millones de población en los últimos años. Eso se ve reflejado también en los números absolutos que tienen que ver con las víctimas. Claro, además hay que destacar que entre esos migrantes se van muchas de las bandas, como ya había se referido. ¿Qué argumentos da, qué elementos hay sobre la resistencia a la autoridad? ¿Qué argumentos dan las autoridades? Bueno, el argumento simplemente es el que está establecido formalmente allí. Se resistieron a la autoridad, no hubo manera, y eso hay
muchas evidencias de que eso significa cualquier forma de ejecución extrajudicial que se aplica. Todo el estudio que realizamos durante el año pasado, entrevistando familiares de las víctimas, lo que pudimos encontrar con grupos focales desarrollados en 8 ciudades del país, es que sencillamente las personas se resistían a la autoridad cuando llegaban a su casa y lo sacaban a medianoche que estaba durmiendo. Entonces, bueno, ¿qué argumento dan? Bueno, siempre el argumento era que se había resistido. Y uno ve todas las historias de los familiares y lo que ve es que lo que verdaderamente ocurrió fue unas ejecuciones extrajudiciales que se están dando. En ese sentido, no hay ningún argumento, se hacen desaparecer las evidencias, se traslada al cadáver, por lo tanto no hay investigación de escena de crimen, pasan muchas horas antes de que pueda ser denunciado porque los familiares o las personas que pueden haber sido testigos quedan aisladas. Es decir, todo un conjunto de situaciones que sencillamente impiden que sea posible simplemente cualquier investigación o cualquier indagatoria criminalística o judicial al respecto. Yo creo que estos son los 2 temas a los cuales te referiste ahorita en las preguntas, Vanessa. No sé, le doy la palabra a Gloria. Y si los cuerpos de seguridad queda pendiente. Yo sobre eso, Vanessa, perdón. Que queda pendiente cuáles son los cuerpos de seguridad que participan en esta resistencia a la autoridad, si está levantado ese dato. Bueno, ese dato queda muy borroso en las distintas informaciones, pero sí lo tenemos. Fundamentalmente está actuando el FAES, es la fuerza principal que está actuando en general en resistencia a la autoridad. Actúan también otros cuerpos, actúan los cuerpos militares, en algunos casos Guardia Nacional, en otros casos 6CPC, más puntualmente cuando se tiene algún tipo de combinación política o puede entrar DGCIN o SEBIN, pero el cuerpo, digamos, central de toda esta operación en los últimos años es el FAES, que se convirtió en el cuerpo operativo de la violencia del Estado en el país. Gloria. No, creo que en relación a esta pregunta de qué argumento puede haber, entendí que así era la pregunta, ¿no? ¿Qué argumento puede haber para afirmar que el adolescente, el niño, se resistió a la autoridad? Yo no entendí como bien la pregunta en términos de cuál es el argumento que usa el cuerpo policial o cuál es el argumento que se puede esgrimir, ¿no? Lo que nosotros afirmamos o lo que es evidente es que quien argumente, siendo cuerpo policial, siendo funcionario profesional, pagado por el Estado para ser responsable de la seguridad, de la protección de la vida y de la seguridad pública de los ciudadanos, no puede argumentar desde el punto de vista conceptual profesional que tiene que usar el arma de fuego y producir una muerte para asegurar la paz pública o para asegurar la protección de la población. Aquí hay un error importante desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista doctrinario y ético por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, por parte de las autoridades públicas en esta materia. El error que nosotros advertimos es la pretensión de calificar la actuación policial desde una óptica belicista. Es decir, como que si fuesen a enfrentarse a enemigos que están en una guerra y esos niños o esos adolescentes que son solicitados, por ejemplo, puede ser ese el caso, que pueda ser solicitado por una investigación que está llevando a cabo la policía, el Ministerio Público. Si usted es profesional, si usted es competente profesionalmente como funcionario, le toca es ubicar a esa persona que está solicitando, que está siendo solicitada, y presentarla a las autoridades para que proceda la investigación conforme a derecho, conforme a lo que establecen las leyes
y las normas del país. Cuando usted como policía o como cuerpo policial entiende que su misión es llegar a esa comunidad o llegar a esa vivienda y abatir, eliminar, matar a las personas que tienes delante, uno no tiene muy claro cuál es el argumento o cuál es el criterio que tiene esa persona en la cabeza, pero es inequívoco que es una confusión, que es una actuación orientada a fines contrarios a lo que está establecido en la ley, y que eso califica sencillamente como un delito, una violación de la ley. La ley le obliga al funcionario, cuando digo la ley, digo la Constitución de la República de Venezuela, las normas internacionales de la ONU en cuanto a cómo debe usarse la fuerza pública, advierten que esa fuerza pública debe usarse de manera progresiva, proporcional, ajustada a la situación, empleando de manera excepcional y de último recurso el arma de fuego. Lo que los reportes cualitativos, estudios que venimos realizando en distintos contextos nos advierten es que esto no está ocurriendo así, que la primera o la principal actuación por parte de los funcionarios es la muerte, es incluso, además de la muerte, el robo en la vivienda, el abuso o el abuso policial propiamente tal. Distintas organizaciones de derechos humanos han acompañado a las víctimas, a los familiares a presentar estas denuncias, y eso lo que nos dice es de la gravedad o de lo muy, muy precario de la calificación profesional de nuestros cuerpos policiales, la importancia de una revisión importante de esa actuación. La pregunta principal sería, ¿dónde está la averiguación, la investigación por parte del Ministerio Público en cuanto a que si esas muertes que se califican como resistencia a la autoridad son tales? Porque si hubo resistencia a la autoridad, hay un hecho y hay que probar que en ese hecho básicamente hubo derecho, de alguna manera ejercicio del derecho de la defensa de parte de esos funcionarios, o que actuaron para proteger a la ciudadanía que estaba inerme frente a la actuación de sus presuntos delincuentes. La pregunta que uno se hace es dónde están publicadas, dónde están las informaciones de las investigaciones que ha cursado en el Ministerio Público para que la ciudadanía esté clara en cuanto a si eso que ha hecho la FAES, eso que han hecho estos cuerpos policiales, está ajustado a derecho y no merecen ser calificados como ejecuciones extrajudiciales. Entonces, el que hay detrás o cuál es el argumento de la resistencia a la autoridad, yo diría que es un argumento cuestionable y que debemos, o es obligación de los ciudadanos, exigir el cumplimiento de la ley en esta materia. Okay. Nos queda una última pregunta y ya para finalizar, si hay alguna extra, pueden escribirla por el grupo de WhatsApp de Comunicaciones ECODAP y luego les hacemos llegar la respuesta pertinente. La última pregunta tiene que ver con si Caracas siempre ha estado como una de las primeras ciudades más violentas según la tasa de homicidios. Se preguntan por qué en esta ocasión, con respecto a los niños, no está presente Distrito Capital en el top. Y una pregunta que me parece que es bastante buena, que es impacto de la cuarentena en la violencia intrafamiliar, si esos datos están dentro del informe, o no dentro del informe, perdón, se están monitoreando en este momento. No capté bien la primera parte, capté de la cuarentena, la anterior, Vanessa, no la que Antes de la cuarentena, la pregunta era si el Distrito Capital o Caracas es usualmente una de las ciudades con tasas de homicidio más alta, ¿por qué no aparece dentro del top en el caso de las muertes de los niños? Correcto. Ya la vi, la había notado en una pregunta que hace Tali de lo que pude ver en el chat. Bueno, el Distrito Capital tiene dos cosas. A veces nosotros agrupamos el Distrito Capital y estamos pensando en Caracas. Caracas tenemos que ver que es Distrito Capital, pero tiene una parte importante que es Miranda. Entonces muchos de los datos tienen que ver con Miranda. Y Miranda implica
Petare, en términos de Caracas, fundamentalmente Petare, aunque implica otros municipios, pero ahí, en términos de la violencia es muy importante eso. Bueno, lo hemos visto y lo estamos viendo en estos días, ¿no? De lo que ahí sucede. Entonces, eso es lo que sucede. Sin embargo, no es que está muy bajo tampoco el Distrito Capital. Sin embargo, hay algo que quisiera comentar sobre el Distrito Capital, que es que por un estudio que hemos realizado en los años anteriores, lo que hemos podido observar es que el manejo de los datos muchas veces en Distrito Capital es bastante dudoso en las informaciones y en los lugares donde eso se registra allí, y lo que hemos podido detectar una cifra negra de homicidios bastante alta. Entonces, los datos que vienen de Distrito Capital los tomamos con cuidado. Sin embargo, como digo, las cifras que están mostrando no es poco. Leía algo ahí también, y ahora que estoy hablando de Caracas, yo leí de Petare, y Gloria puede hablarlo mejor porque ha estado allí, pues. Pero bueno, a uno le sorprende, como proteger, a uno le sorprende en estos días ver cómo sencillamente los grupos se paseaban con sus armas y salían y caminaban por las veredas, de los videos que nos mandan los amigos, las personas con que trabajamos en la zona, en Petare. Bueno, y los niños al lado viendo las personas, los miembros de las bandas con sus ametralladoras, con armas de guerra de altísima potencia. Bueno, en ese contexto la educación en violencia es muy grande, es muy marcada. Y antes de entrar en la cuarentena, eso me lleva a una pregunta que había hecho Alba Purroy y que pude ver allí en el chat, que decía si estas niños víctimas de la violencia, ¿no? Como niños, podían después ser víctimas como adolescentes. Yo diría que hay algo más que es allí. Claro que pueden ser víctimas en la adolescencia, porque ahí están, pero también, ¿no? Esos niños que vivieron y padecieron la violencia como niños y que no murieron, ¿no? Luego se van a convertir o se pueden convertir en victimarios, porque teóricamente podemos decir que lo que hay es una inversión, ¿no? en los roles. Se produce una inversión en el rol y la víctima se transforma y se convierte en victimario, y de padecer la violencia pasa mayor. En términos de cuarentena, lo que hemos podido observar, y creo que es importante ver, hay algunas fases en la cuarentena. Creo que la cuarentena no hemos visto las fases completas, hemos visto una primera fase. Yo creo que ya estamos empezando a ver hechos de esta semana muy diversos, que estamos pasando a otra fase de la cuarentena que puede ser mucho más violenta. Pero en la primera fase, lo que pudiera destacar son dos cosas: un incremento en la violencia familiar, en la violencia en el hogar, tanto en la violencia entre las parejas como con los niños, con los adultos, o sea, con los miembros del núcleo familiar, por lo que es la convivencia en espacios pequeños, con pocos recursos, con mucho calor, con un hombre que nunca estaba en la casa y ahora se la pasa todo el día en la casa. Entonces, bueno, todo eso genera una dinámica singular allí a lo interno de la familia, que se traduce en violencia. El segundo componente que pudimos observar es un aumento de la violencia policial. Durante todo el inicio durante este año y el inicio de la cuarentena, ha aumentado mucho lo que es la violencia policial, e incluso excediendo en esta primera parte de la cuarentena, excediendo con creces en muchos lugares lo que es la violencia cometida por los delincuentes. Bueno, diría que estos son los puntos que tengo. Gloria. No, básicamente lo mismo. En varias organizaciones de derechos humanos están advirtiendo, alertando como estas manifestaciones de creciente autoritarismo y violación de la ley por parte de los cuerpos de seguridad del Estado a propósito de la cuarentena, y efectivamente entonces será necesario como extremar y diversificar también este esfuerzo de documentación, de registro de lo que está ocurriendo, para advertir como sus consecuencias, ¿no? Eso es como
como importante. Y creo que es como también valioso o muy importante considerar cómo la violencia doméstica, la violencia familiar, una característica clara que tiene, se refiere justamente a que es invisible, a que está escondida, a que es muy, solamente aflora y logra ser de alguna manera pública cuando ya la situación es extrema, ¿no? Entonces, hay mucha preocupación en organizaciones que trabajan directamente en las comunidades, como de organizaciones como Fe y Alegría, como Fundación Luz y Vida, organizaciones que tienen trabajo directo en las comunidades, en cuanto a cómo garantizar que existan mecanismos de denuncia o de auxilio, de alerta frente a las situaciones de violencia en los hogares, pero bueno, otra vez una omisión más, una falla más, en términos de que no tenemos esa línea de emergencia en el país. Las que están activas tienen que ver justamente con el esfuerzo de organizaciones que trabajan en materia de derechos humanos, como SECODA, como en este caso Luz y Vida, Fe y Alegría, pero es que esta debiera ser una labor obligatoriamente asumida por el Estado y que en cada comunidad, en cada barrio exista, así como existe el dispensario de salud, un lugar donde el Consejo de Protección o las autoridades puedan recibir información sobre casos de violencia en el hogar para intervenir oportunamente antes de que el caso se convierta en una lesión grave o dolorosamente en una muerte. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectar. Carlos, no sé si quieras hacer un cierre, sobre todo por la pregunta que hay en el aire sobre la situación de Petare y el enfrentamiento armado que hay allí. Ya para cerrar, un comentario breve. Bueno, agradecerles a todos la conexión y bueno, creo que el reto ahora es poder difundir estos datos, analizar estos datos y sobre todo problematizarlos para que cada quien en el rol que le corresponde dentro de la sociedad, bueno, pueda dar su aporte y su contribución. En el tema de Petare, bueno, desde SECODAV expresamos nuestra condena a esos hechos violentos. Nos preocupa la normalización de la violencia en comunidades. Y aquí, bueno, reiteramos la obligación que tiene el Estado, ¿no? El Estado necesariamente tiene que intervenir, y lo dijimos en las recomendaciones del informe, en estricto apego al marco jurídico y el respeto a los derechos humanos. Eh, no podemos dar la responsabilidad a las familias de la seguridad ciudadana. Eso sería un acto de profunda irresponsabilidad. Y el mensaje a las familias, a las escuelas que están en la zona, muchas escuelas de Fe y Alegría, es poder resguardar la vida, ¿no? Poder proteger a los niños, tomar todas las medidas de precaución para, bueno, sobre todo cuando hay momentos de enfrentamiento, poder resguardarse, ¿no? Y bueno, en nombre de SECODAP, bueno, te ponemos a disposición del servicio de atención psicológica, si hay alguna mamá, algún papá o algún niño, bueno, que está profundamente afectado por este contexto de violencia, bueno, en la medida de nuestras posibilidades, bueno, podemos dar algún tipo de soporte y primeros auxilios psicológicos. Agradecerle al profesor Briceño, a la profesora Gloria, siempre, bueno, tan acertados en sus análisis, en sus aportes. Y bueno, lejos de quedarnos preocupados, bueno, lo que tenemos que ocuparnos, ¿no? En la medida que nosotros difundimos, fortalecemos el tejido social, bueno, disminuimos los factores de riesgo para que la violencia se haga presente en la vida de los niños y en nuestras propias dinámicas personales. Gloria, Roberto, muchísimas gracias. Gracias, Vanessa, por la moderación. Le enviaremos a los colegas periodistas la presentación y el informe en extenso, bueno, para que puedan conocer los datos con mayor detalle. Las redes sociales de SECODAP es @SECODAP. El profesor Roberto o Gloria, si me recuerdan las redes del observatorio, que ahí también se están publicando información. Sí, el Observatorio Venezolano de Violencia, @Observatorio Venezolano de Violencia. Vale, buenísimo. Entonces, bueno, son las formas de contacto. Igual en la etiqueta que hemos estado usando durante toda la mañana, bueno, ahí hay la información y los enlaces para las dos organizaciones. Bueno, muchísimas gracias. No sé si Gloria, Roberto, me ayudan en el Gracias a cierre. ustedes, un placer haber compartido, Carlos. Vale, gracias, Gloria. Gracias, Roberto. Muchas gracias a SECODA por esta oportunidad de compartir, de estar juntos en esta experiencia. Gracias. Vale. Abrazo, saludos a todos.